Al final hay tanta dependencia de las subvenciones públicas que es encontrar la manera de que la financiación privada sea una alternativa real. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de En Beta Permanente. Hoy exploramos el proyecto Cariño Films con Andrés Sanjurjo. Andrés, bienvenido. Preséntate brevemente y cuéntanos un poco qué es A Cariño Films y cuál es su misión. Bueno, pues gracias por invitarme. Básicamente yo me formé en comunicación visual y luego me especialicé en cine, y A Cariño Films nace un poco de la necesidad de producir mis proyectos y a partir de ahí también pues que sea un lugar de acogida a creadoras y creadores emergentes, a personas con una ambición artística y eso, ¿no? Darles un espacio donde poder llevar sus proyectos que sean realizables, básicamente. Bueno, cuando hablamos de proyectos de otro tipo yo lo tengo muy claro, pero cuando hablamos de temas de, por ejemplo, cultura y en concreto con temas relacionados con audiovisual, para mí hay como un vacío ahí de que yo no conozco mucho, ¿no? Y diría, Cariño Films es una productora, ¿no? O sea, el concepto sería productora. Sí, bueno, últimamente le llamo más, estudio, productora, no sé. También como empecé con el mundo de los videojuegos, pero sí, en realidad sería una productora. Bueno, pues vamos, siendo una productora, un estudio que lo veo en el mismo sentido, ¿cuál es la propuesta general? O sea, la propuesta de una productora y en concreto la de A Cariño Films, la propuesta de valor. O sea, mi propuesta de valor es hacer proyectos autorales con una fuerte intención artística, y en general de una productora, bueno, pues hay muchísimos tipos, ¿no? Pero al final no deja de ser crear contenido, crear propuestas audiovisuales, ya sea para, pues como en mi caso, ¿no? Más pensado en sala cinematográfica, y luego también un circuito non theatrical, que sería todo el que tiene que ver con filmotecas, cineclubes, etcétera, pero también podría ser, bueno, pues para plataformas digitales, para televisión, ¿no? Hay muchos tipos de contenido. En este caso, digamos que la parte de A Cariño Films está pensada para hacer películas de autor que primero viajen por festivales internacionales y nacionales, y luego consigan estrenarse en salas. Muy bien, y decías, ¿no?, ahora que un poco vuestra propuesta cultural es hacer más películas de autor, pero también nos contabas un poco que hacías videojuegos. ¿Qué partes del sector cultural aborda Cariño? Pues sí, no, o sea, hemos ido abriendo un poco, bueno, pues las disciplinas que tocábamos. Al principio, yo me especialicé en cine documental creativo. Siempre me atrajo la ficción y creía que esta productora podía ser un lugar de dar espacio a propuestas más arriesgadas de documental y ficción, pero es cierto que hace 2 años empecé a producir un videojuego y que actualmente estoy produciendo también un corto de animación, que tiene mucho que ver, yo creo, con el contexto, porque tradicionalmente en Coruña siempre ha habido pues mucha gente queriendo hacer animación, ha habido mucha gente ilustradora con ganas de contar proyectos con otras narrativas, y creo que de ese contexto nace también un poco esa posibilidad de salirse de lo que tenía en mi cabeza cuando empecé con el proyecto. ¿Y cuál es el público objetivo de A Cariño Films? Cuando hablamos público, claro, yo aquí estoy pensando, por un lado, lo que produces tiene un público que es quien lo visiona, ¿no? No sé si ese es el público o si hay los intermediarios son parte del público al que... Bueno, yo aquí siempre diferencio, ¿no? O sea, por un lado podemos pensar que público objetivo tiene que ver con agencias de ventas, que son distribuidoras internacionales de los proyectos cinematográficos, o con publishers, que son vendedores internacionales de videojuegos.
o incluso con las instituciones, tanto públicas como privadas, que financian este tipo de proyectos culturales. Pero luego también, evidentemente, cada vez que haces un proyecto, y creo que es algo que antes se pensaba menos, o mejor dicho, se pensaba más tarde, con cada proyecto en desarrollo ya estamos pensando cuál va a ser nuestro público objetivo, en tanto que espectadores y espectadoras. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos de A Cariño? Pues, por ejemplo, producción por encargo, crowdfunding, subvenciones, coproducciones. O sea, básicamente trabajamos con unos planes de financiación que hasta ahora no se suelen cumplir. Siempre te pones como unas metas altas y llegas hasta donde llegas, pero digamos que yo creo que la financiación de una productora, o por lo menos de una productora emergente que todavía no consiga hacer grandes números en taquilla, pasa por ser solvente con presupuestos medianamente altos, desde donde puedas pues tener tu sueldo mientras trabajas en esos proyectos. Son unos ingresos inestables, evidentemente, y hay opciones que estoy empezando a explorar. Por ejemplo, decías lo del crowdfunding. Bueno, yo en cine es algo que nunca he visto muy claro. Me parece que es una manera de pedir dinero a familiares y amistades un poco encubierta. Pero sí que es cierto que dentro del mundo de los videojuegos funciona muy bien, ya no solo como estrategia de financiación, sino como estrategia de marketing, porque es una manera de generar una comunidad. Y creo que ahí sí que tiene sentido, porque el crowdfunding funciona a modo de preventa. Entonces, bueno, creo que eso es algo que sacaremos en octubre de este año para el videojuego Sherme que estamos desarrollando. Y decías también lo de coproducciones. Y bueno, también, ¿no? Empezamos haciendo proyectos pues que quizá por su tipología, por ser primeras películas, por ser de muy bajo presupuesto, no eran interesantes para coproducir, porque no solo un proyecto no tiene que ser solo interesante artísticamente, sino también económicamente. Perdona, ¿qué significa coproducir? O sea, entiendo la palabra, pero a nivel financiero tiene repercusiones que no sé cómo... Sí, sí. O sea, hay varios tipos de coproducciones. Básicamente una coproducción es pues dos productoras que se juntan para sacar un proyecto adelante, que no tiene que ver con una IE, tiene que ver con un contrato puntual por un proyecto. Muchas veces suceden en el mismo territorio, pero también con otros, ¿no? Entonces eso hace que, por ejemplo, pues si yo calculo en mi plan de financiación que puedo conseguir levantar hasta 200.000 euros para un proyecto, posiblemente o con otra productora nacional o internacional, ese presupuesto pueda ampliarse al doble o un 50% más. Vale. Y normalmente los contratos de coproducción se hacen en función del dinero que es capaz de aportar cada empresa. Y en vuestro ámbito, o sea, en A Cariño Films hacéis diferenciación de alguna forma de proyectos artísticos o proyectos comerciales. Lo digo pensando en que haya unos que más fácilmente pues tengáis clientes, os ayude a tener ingresos, respecto a otros que bueno, que es más difícil saber cómo será el resultado, pero como es parte de vuestra, ¿no?, de lo que queréis hacer, si hay ese tipo de equilibrio, buscáis equilibrio. O sea, en realidad la productora ha sido tirarse a una piscina donde sé que hay una red y que hay un poco de agua, pero lo de hacer proyectos por encargo no pasa por nuestros objetivos. Vale. O sea, es algo que puede pasar puntualmente si alguien nos contacta y hay como cierto interés en trabajar porque han visto nuestro trabajo, porque confían o porque quieren hacer algo más autoral. Y en ese sentido, si aceptamos una propuesta de este estilo, tiene que ver también con que nos dan una libertad artística y que no es un trabajo más, que tenga que ver más con los deseos del propio cliente, ¿no? Entendido. Y en un sector con subvenciones limitadas, un poco, ¿cómo diseñasteis vuestra estrategia de financiación? A ver, no sé si alguna vez he tenido una estrategia de financiación de la empresa en sí, pero evidentemente con los años vas ganando experiencia y vas viendo pues cuáles son las líneas que te pueden servir para cada proyecto y también los proyectos pues van creciendo y
y vas pudiendo trabajar con más equipo y demás. Entonces, bueno, siempre tienes que buscar un equilibrio. Por ejemplo, ahora estoy en un momento donde tengo varios proyectos que están funcionando bastante bien, pero a la vez me estoy dando cuenta de que si pienso en esa estrategia financiera de la empresa, que o empiezo con nuevos proyectos o de aquí a unos meses Se te acaba. se acaba, ¿no? O sea, entiendo yo que en el audiovisual es muy normal trabajar por proyectos, porque aparte los proyectos son de bastantes meses, ¿no? Y tú, claro, tu foco es proyecto, ¿cómo lo financio? ¿Cómo lo tal? Pero a veces los intermedios, si es que no se están una pequeña, porque si fuese muy grande, pues seguramente hace varias a la vez, ¿no? Pues es donde falta esa gasolina, ¿no? Económica a veces, cuando pasas de un proyecto a otro. Sí, evidentemente, y hay incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues con un rodaje quizás más sencillo porque dices, vale, pues tengo que conseguir esto para empezar a rodar, para contratar a todo el mundo, para poder hacer esa inversión grande en producción, pero, por ejemplo, con el videojuego lo que hemos estado haciendo ha sido cada vez que conseguimos financiar una pequeña parte, hacemos una contratación del equipo por X tiempo según el dinero que hayamos conseguido, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues eso al principio nos fue bastante bien y iba todo el plan de producción bastante fluido, pero es verdad que estuvimos también prácticamente un año parados por falta de financiación. Y después, si hablamos de festivales, instituciones, marcas, ¿pueden llegar a ser de alguna forma clave para impulsar proyectos del ámbito audiovisual? Cuando dices marcas y festivales institucionales... Marcas, digo, por si a veces hay... Bueno, claro, yo estoy pensando mejor muy comercial en el posicionamiento de marca en ciertos proyectos no audiovisuales, o bueno, o que de alguna forma marcas que a veces, siendo ya más artísticos, proyectos teniendo un trasfondo quizás más filosófico en algún ámbito, que a lo mejor apuesten por soportar parte de los costes de algún proyecto. Bueno, o sea, creo que algo que he estado explorando por ahora sin éxito, pero que me parece interesante y que es algo que también pienso mucho, ¿no? Que es, bueno, al final hay tanta dependencia de las subvenciones públicas que es encontrar la manera de que la financiación privada sea una alternativa real a poder hacer estos proyectos y evidentemente creo que ahí la clave es entender cuáles son los valores de la empresa a la que quieres llamar a su puerta y si realmente están alineados con los tuyos. Pero de todas formas creo que siempre va a ser como una financiación complementaria y que no va a ser el centro de esa estrategia financiera. Y sobre los festivales, eso, ¿qué importancia tiene en el ámbito audiovisual para sacar adelante proyectos o para impulsarlos? Es complejo, ¿no? Pero cuando haces estas películas más marginales en términos industriales o de taquilla, los festivales lo que hacen es legitimar tu trabajo. Entre la crítica y los premios te dan una visibilidad que si no, por la forma de producir este tipo de proyectos, sería imposible, ¿no? Entonces, al final, te dan libertad, te dan posibilidad de seguir teniendo una carrera, te dan impulso. ¿Y qué retos os habéis afrontado al arrancar a Cariño? ¿Pueden ser operacionales, o sea, operativos, financieros? ¿Algún reto? Es difícil, o sea, el reto es como el día a día, ¿no? Y o sea, me los encuentro, vamos, yo qué sé, es que al final piensa que te dicen muchísimas más veces no que sí. Entonces esto es como intentar y evidentemente hay momentos menos bonitos que otros, pero yo creo que el reto es permanente y que la clave está en seguir, ¿no? Porque al final sí que te das cuenta que cuando algo sale bien reafirmas un poco tu posición, tu mirada y entonces como que esas pequeñas victorias, ¿no? si se pueden llamar así, también es lo que hace que digas, bueno, pues tiene sentido lo que estoy haciendo, simplemente es un tema más de paciencia y que entender que las dificultades son intrínsecas al proyecto. Antes comentabas, ¿no?, que una de las líneas que tenéis ahora de trabajo es el videojuego. No sé si esa línea de negocio la tenías planteada cuando empezó Cariño Films o si forma parte de pues, esos pivotajes que a veces se hace desde los proyectos, ¿no? Para, bueno, más que un pivotaje que es ampliado. Ha seguido haciendo lo mismo, ¿no? Pero un pequeño cambio. Eso, habéis tenido que hacer
algún pivotaje o algún cambio que al principio nos planteabais? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, como decía al principio, yo no me formé en nada de emprendimiento. Entonces, para mí, crear una productora al principio fue un desafío importante, y sí que estuve como intentando absorber y hacer muchos cursos para, bueno, para intentar entender un poco cómo funcionaba el mundo del emprendimiento. Y recuerdo que en estos cursos siempre te hablaban de la palabra pivotar, ¿no? Y, y claro, y me acuerdo en conversaciones con gente que estaba igual pues de tutora o profesoras de estos cursos, y decían, bueno, es que quizá hay perfiles aquí que son más empresariales o más de emprendimiento y que pivotar no les cuesta tanto. Pero claro, tú tienes tan claro lo que quieres hacer que yo les decía, es que yo no me planteo para nada pivotar, ¿no? Y la verdad es que fue algo en lo que nunca había pensado y que llegó a mí de una manera muy, muy orgánica. Que básicamente fue que un amigo con muchísimo talento tenía un proyecto, pues como el resto de producciones que estoy haciendo, que no sabía cómo realizarlo. Empecé a mirar un poco las posibilidades, las vías que había de financiación y de comercialización para un videojuego independiente en España, un poco llevar el trabajo que hacía en el cine a esa industria. Me di cuenta que por el tamaño que estábamos hablando de proyectos se podría hacer viable, y así fue un poco como salió, pero nunca fue una elección muy consciente de decir, bueno, es que no me está gustando mi sector o mi sector es muy complicado, necesito pivotar, ¿no? Fue algo que vino dado de una manera muy orgánica, y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, la productora eh, ya no es un lugar tan cerrado como antes, y que realmente mi interés como persona o como empresario no está tanto en hacer documentales o en hacer ficciones, sino en hacer proyectos artísticos independientemente de su formato. Y hablando un poco más del sector audiovisual en general, ¿qué tendencias de este sector, NFTs, streaming, realidad virtual, crees que pueden impactar en tu negocio y en el resto de negocios audiovisuales? Es algo que sale habitualmente y que me pregunta la gente, pero no tengo ningún tipo de miedo. Vamos, creo que las IAs van a empezar a convivir con nuestro trabajo. Bueno, ya conviven con nuestro trabajo de una forma diaria y cotidiana, pero creo sinceramente que una IA, por muy bien entrenada que esté y por mucha calidad técnica que tenga, no va a poder contar algo que sale desde el alma o desde el estómago de una persona. Y bueno, entonces, ¿cómo se prepara Cariño para los próximos años? ¿Qué visión tienes en mente por dónde seguiréis? Bueno, yo creo que seguiremos haciendo un poco de todo, ¿no? En términos de producción de diferentes géneros. Estoy en un momento en el que tengo ganas de hacer proyectos más grandes. Me está empezando a importar algo en lo que nunca había pensado demasiado, en la taquilla. Tengo ganas de hacer, bueno, pues proyectos que se vean, ¿no? Al final lo piensas y dices, vale, sí, está muy bien lo que haces, pero el objetivo final de esto es compartirlo y llegar a la gente, y entonces, bueno, para eso sé que hay, bueno, no sé si peajes, pero digamos que el trabajo es un poco distinto. Creo, pues algo en lo que pienso bastante, que por ejemplo para poder tener cierto impacto en salas cinematográficas en España necesitas 1 millón de presupuesto, ¿no? Entonces es como, bueno, pues intentar poquito a poco ir haciendo proyectos cada vez más grandes para llegar ahí. Y luego también estoy en un momento de sed de internacionalización, de encontrar coproducciones internacionales para los proyectos, de viajar más a festivales internacionales, de empezar incluso, que estoy ahí con 2 proyectos a ver qué pasa, hacer coproducciones minoritarias en las que a Cariño no sea, porque hasta ahora en todos mis proyectos he sido, digamos que como un acompañante creativo que me he involucrado mucho, digamos que no solo en la parte de producción o no solo en la parte de financiación, sino que me he involucrado mucho en la parte creativa, y también con las coproducciones minoritarias te permite de alguna manera tener más volumen de proyectos
estando igual de comprometido, pero que tu rol es menos demandante, ¿no? Y bueno, a Cariño tuvo su paso por el Pazo de Arenaza, que es donde estamos grabando ahora mismo este podcast, durante bastante tiempo. ¿Qué aportó estar en un espacio como el Pazo de Arenaza a ti personalmente y al proyecto a la hora de poder lanzarse? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? A nivel humano, conocer un montón de gente maravillosa, también tener un espacio de trabajo súper agradable, y luego a nivel de emprendimiento o empresarial, siempre lo digo, o sea, yo volví hace 4 años a Coruña, que fue cuando empecé en El Pazo, y todavía tenía una idea muy romantizada de lo que significaba hacer cine o hacer arte, y estar aquí con gente de otras disciplinas que todo el mundo tenía sus problemas y que hablábamos, ¿no?, de cómo nos iban las cosas, pues eso también me hizo darme cuenta que está muy bien tener proyectos y tener sueños y tener ilusiones, pero que el primer objetivo tiene que ser que sea sostenible. Bueno, pues muchas gracias Andrés por compartir tu visión de la empresa y por dejarnos conocer mejor el trasfondo de una empresa o de un estudio, ¿no?, de audiovisual como es A Cariño Films. Y invitamos a la audiencia a aplicar estos aprendizajes en sus proyectos culturales. ¡Hasta la próxima! Nos vemos. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita reddecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.